Ver o no ver se llamaba Pedro Infante. VIX nos está entregando una nueva bioserie. Ya ven que se les está dando esto de la bioserie desde hace varios años y ya tuvimos la de María Félix que estrenó aquí en VIX, la de Silvia Pinal que forma parte de estas producciones de Televisa, la empresa que está detrás de VIX, y muy recientemente pues tuvimos la de Gloria Trevi, Ella Soy Yo, que les recomiendo todo el contenido que hay en este canal sobre Ella Soy Yo. Y ahora tenemos Se llamaba Pedro Infante. ¿Hay que verla? ¿No hay que verla? Ustedes hagan sus apuestas con sus comentarios mientras yo les voy platicando un poco de qué onda con esta serie, cómo está, de qué trata, cuál es el tratamiento, qué me pareció y demás. Así que compártanme sus comentarios, denle like a este video, com compártanlo también, desde luego, y suscríbanse a este canal. Bueno, pues les cuento de Se llamaba Pedro Infante. Tiene 8 episodios de menos de una hora. De hecho, la mayoría de estos episodios están alrededor de los 40 minutos. El más larguito dura 50, casi 50 minutos. ¿Cómo está contada esta historia? Miren, el primer episodio, que se llama Una promesa a mi madre, empieza con pues este momento que sería obviamente el punto final, el punto catastrófico, trágico y que ayudaría a convertir a Pedro Infante en una leyenda. Vemos a Pedro Infante en Mérida, donde recibe una llamada y donde nos enteramos que una de sus hijas está enferma, que tiene esta premura por regresar a la Ciudad de México, pero que al volver a la Ciudad de México no solamente pues tendría que atender esta cuestión médica de su hija, sino que también tendría que enfrentar una cuestión legal porque estaba siendo pues buscado para que lo detuvieran por haberse casado en segundas, bueno, ni siquiera en segundas nupcias, por haberse casado cuando no había concluido su matrimonio con su primera esposa, es decir, por bígamo. Estaba casado 2 veces, eso sí que pues, se había casado 2 veces con mujeres diferentes, pero pues eso es completamente ilegal en México, ¿no? Y bueno, además ya luego nos enteraremos que no nada más tenía 2 mujeres, sino que tenía 3 mujeres al mismo tiempo. Sí, ahora sí que suena como a telenovela de Televisa de los 90, pero aquí eran 3 mujeres un camino, no nada más dos. Bueno, pues algo así. Y entonces vemos cómo se sube a esta avioneta que él iba pilotando y que pues termina en el trágico accidente que le quita la vida. La verdad es que muy, muy joven, porque pues Pedro Infante fallece a los 39. Y de ahí es una leyenda y esta serie la verdad es que hace un trabajo bastante interesante. No les puedo decir que es una bioserie perfecta porque tiene sus detalles, de repente se le hace un poquito bolas el engrudo y es un poquito confuso porque eh, a partir de ahí nos manda a un flashback, digamos, y en el primer episodio van haciendo varios flashbacks, ¿no? A la infancia de Pedro Infante, luego a su juventud, y ya luego tienen en términos generales una cronología bastante normal, aunque sí se les da por ir alternando en los capítulos, por plantearnos algo que va a suceder en un futuro y nos van llevando entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces, bueno, a veces les funciona mejor, a veces no les funciona tan bien. Sin embargo, generalmente les funciona bien. Es una serie bastante atinada, que tiene más aciertos que muchas de las otras bioseries de, de ViX Plus y de Televisa. Creo que identificaron muy bien los elementos centrales más relevantes de la vida de Pedro Infante y eso es en lo que se concentran más en su vida personal
que en su vida profesional, lo cual creo que está bien porque me parece que todos conocemos en términos generales su filmografía, ¿no? Es una filmografía que ha sido muy comentada, que Televisa ha transmitido constantemente en Las Estrellas y otros de sus canales, entonces todos hemos visto al menos alguna, un par, yo me atrevería a decir, de las películas de Pedro Infante, desde las, pues no sé, más famosas como Nosotros los Pobres, por ejemplo, y si no las hemos visto, al menos visualmente tenemos esta referencia de Pedro Infante en Dos tipos de cuidado, A toda máquina, Tizoc, por ejemplo, y la película en realidad menciona algunas de estas, pero las que considera más significativas. El centro está en compartirnos quién era Pedro Infante, el hombre, en que entendamos y conozcamos mejor al hombre. Y eso lo hace de manera bastante atinada porque además otra virtud que sí se siente en esta serie es que no está comprometida con la figura que está retratando. Es decir, no es Ella soy yo, que acabamos de ver hace poco, donde pues de repente pues estás como en estas disyuntivas de, claro, es que esto es algo que no quería que se contara esta figura, y entonces pues como que lo romantizan, lo arreglan, lo o la hacen quedar bien. Y para mí una biografía en una serie o en una película, lo que tiene que hacer es conseguir un par de cosas. Una de ellas es que conectemos con este personaje. Y otra de ellas es que al tiempo en que logramos esta identificación, que nos transmita su genialidad, aquello que lo o la distinguía. Esta serie hace eso. De hecho, el primer capítulo, tengo que decirles que yo dije, a ver, voy a ver esta bioserie, vamos a ver, pues ya tengo VIX Plus, pues de una vez vamos a aprovechar la membresía, que pues ahora sí que se devengue este pago que hace uno mensualmente. Y entonces, el primer capítulo iba yo dudoso, termina de manera que te atrapa emotivamente. Porque a pesar de que es un capítulo no tan largo en realidad, dura 40 minutos, la manera en cómo concluye el ver a este hombre que quiere volver a su casa, que está súper problemado, y además saber que es Pedro Infante, y ver la desesperación de que se va a estrellar y que pues se está dando cuenta que no va a seguir con vida, es, híjole, muy sobrecogedor y entonces uno quiere conocer más, porque también pasa algo con Pedro Infante, si bien su leyenda sigue viva, y creo que eso es algo muy interesante también de él como figura, su leyenda sigue viva, no tenemos en realidad tan presentes estos aspectos, pues quizás negativos de la figura, y que yo me atrevería a ni siquiera decir que son negativos, sino a que más bien son aspectos que lo humanizan, que lo hacen pues falible, un ser humano con errores, desde luego, pero podemos ver que tiene muchas otras virtudes, ¿no? Desde este primer capítulo, y aquí creo que vale la pena empezar a hablar de Mario Morán. Mario Morán, tú muy, muy, muy bien. Mario Morán es un actor de telenovelas principalmente, ya tiene un rato trabajando en los medios, lo hemos visto sobre todo en papeles secundarios, ha estado principalmente en Televisa, pero por ahí también ha hecho algunas otras, ha hecho cine y ha trabajado en algunas otras televisoras, pero bueno, para darles algunas otras referencias, por ejemplo, lo vimos en Hijos de la Luna, que es una telenovela de Televisa, una telenovela de corte juvenil, donde él tenía uno de los estelares, aparece en No Manches Frida, esta película con Marta Gareda, y de hecho me parece que él aparece en las dos partes, si estoy recordando bien. Sí, en No Manches Frida 1 y No Manches Frida 2. También lo hemos visto por ahí recientemente, estuvo en Los ricos también lloran, esta nueva versión de Televisa, estuvo en Perdona nuestros pecados, y muy recientemente también en VIX Plus, en Senda Prohibida. De hecho, lo acaban de anunciar como
uno de los actores, actor de reparto, que muy mal, porque Mario Morán merece que le den más estelares, pero lo anunciaron en esta telenovela que va a estar produciendo Televisa, es un remake, se llama Juana la Virgen. Y bueno, ¿por qué digo que muy bien? La película no está forzando esta cuestión de te tienes que parecer tremendamente a Pedro Infante, sí le da un aire. Mario Morán es un tipo bastante galán, bastante guapo, pero además es buen actor. Yo tengo que decirles que le creo, o sea, le creo en el 99% de los capítulos. Por ahí hubo algún momentito que dije, ay, aquí como que no me lo dijeron tan bien, pero está muy bien. Hizo su tarea para esta parte del lip sync, hizo su tarea para estudiar los manierismos, para estudiar el tonito de voz, esta manera un poquito más cantadita que tenía el propio Pedro Infante. Eh, y eso es una gran virtud para esta historia porque te atrapa, porque te cae bien, porque Mario Morán es angelado, es muy carismático como lo era Pedro Infante. Ya saben, este tipo de carisma que yo me atrevo a comparar quizás con alguien como Andrés García, que uno podría decir, es que este tipo es un súper mujeriego, pero es encantador, ¿sabes? Bueno, eso lo consigue Mario Morán y eso sucede desde el primer episodio. Uno entiende que hay bondad en este personaje, ¿no? Que hay nobleza en este personaje, independientemente de todos los errores que ha cometido a lo largo de su vida. Y entonces, de ahí en adelante, bueno, los siguientes capítulos que se llaman Una luz en mi vida, Desilusión, Un nuevo amor inevitable, La muerte de mi hija, Volar sobre alas de éxito, Tocar el cielo aunque te quemes y Un trágico adiós, lo que van haciendo es, ya van moviendo hacia adelante la historia, centrándose en los eh, pues, puntos más relevantes de la vida de Pedro Infante, donde sobre todo, por ejemplo, pues un aspecto importantísimo va a ser su relación con su única esposa real, con María Luisa de León, que es interpretada por Ana Claudia Talancón, quien por cierto tiene el primer crédito, que creo que está interesante porque sí es uno de los personajes principales, pero bueno, no es la historia de ella, ¿no? Vemos cómo se conocen, cómo ella se convierte en una figura muy importante para Pedro Infante, cómo lo impulsa, lo polémica que era su relación, porque María Luisa era 10 años mayor que Pedro Infante, y luego cómo pues consiguen estas primeras oportunidades en México, el matrimonio, como toda la historia de amor, y luego llegamos ya a sus otras pues dos relaciones, digamos, más importantes, que serían con Lupita Torrentera, una bailarina con quien tendría también hijos, y con Irma Dorante, su última pareja, que es a quien estaba viajando a ver eh, Pedro Infante, ¿no? Entonces tenemos estas tres historias de amor que se van desarrollando, vamos viendo cómo pues tiene sus hijos, tiene sus primeros aciertos, cómo va escalando en su carrera, cómo le cuesta en un principio, cómo no... que siempre es interesante esta parte, ¿no? Porque es como en la bioserie de María Félix que se nos olvida que María Félix tartamudeaba, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, pues también este Pedro Infante que no, en un principio era un tanto inseguro frente a un público, funcionaba muy bien en radio, pero quizás no con público ahí. Como por ejemplo la propia María Luisa hace algo que me parece brillantísimo. Va a hacer un casting a la XW para cantar y quienes lo estaban viendo eran hombres y entonces ellos así como de, ay, pues sí, ya, ¿no? O sea, ya cantaste, ajá, muy bien, pero X. Y entonces María Luisa lo que hace es jalar a las secretarias y traerlas para que ellas estuvieran como público. Y eso hace la diferencia. Porque para las mujeres, Pedro Infante era súper seductor, encantador, y la manera en cómo cantaba, en cómo interpretaba y todo esto. Y bueno, se hace la magia, ¿no? La serie nos da también la oportunidad de conocer un poco más de su familia, de esta madre muy exigente que tenía, que interpreta Leticia Huijara, que está muy, muy bien.
algunos momentos trágicos de su infancia, pues, su primer amor, por ejemplo, la pérdida de uno de sus hermanitos, que quiero comentar aspectos como generales, no tan en detalle, porque si ustedes quieren verla, la serie, pues así no les estoy quemando de más esta bioserie. Entonces, bueno, tiene todos estos elementos, luego van recorriendo ya su carrera, vamos viendo, por ejemplo, su deseo por tener un Ariel que le costaría y que finalmente lo logra hasta su... Miren, fue nominado por Cuando lloran los valientes, Los tres huastecos, La oveja negra, Un rincón cerca del cielo, por Pepe el Toro, 5 películas hasta la sexta. Lo gana por La vida no vale nada y como pues él ya se sentía un tanto pues peluciado. Vamos viendo su relación con Ismael Rodríguez, con este productor. Vemos todo esto, vemos su relación con Jorge Negrete, por ejemplo, que también está muy padre porque había una rivalidad entre ellos y después se vuelven amigos. Vemos por ahí cómo es que se relaciona con María Félix. Lo mandan a convencer a María Félix para que participe en Tizoc y hay por ahí algunas revelaciones interesantes sobre esta relación entre ellos. Vemos su relación también con Matuk, quien sería su representante, es interpretado por Julio Bracho, y vamos viendo cómo estaba emproblemado y estaba involucrado en este aspecto de bigamia, cómo era obviamente súper mujeriego, eso se muestra constantemente, y de repente es como raro pensar en ver a Pedro Infante con 2 mujeres ahí en la cama, pero bueno, pues así pasaba. Lo vemos también en un incidente en Venezuela, donde estuvo eh, pues detenido como parte de un golpe de Estado y que casi eso le cuesta la vida. Vemos esta relación con Matuk, una relación que desafortunadamente pues Matuk se aprovecha de él y pues lo explota como hemos visto en muchas otras historias de artistas desafortunadamente. ¿Qué otro aspecto importante? Bueno, la cuestión de su testamento, desde luego, porque pues al final la única que acaba siendo una heredera de Pedro Infante, pues es María Luisa León, porque era la esposa legítima. Y bueno, todo esto, una empresa que tenía de aviación, TAMSA, y cómo él desconocía que esta empresa, que era también dirigida por Matuk, pues estaba siendo por ahí pues mal empleada para el tráfico de armas, ¿no? Y vemos algunas otras cuestiones que creo que se vuelven interesantes y que le abonan a la leyenda, ¿no? La serie desde luego se deslinda y nos pone al final de todos los capítulos que está basada en hechos reales, pero que los momentos específicos desde luego están ficcionalizados porque pues sería imposible. Muchos de estas figuras que participaron en esta serie ya fallecieron y entonces pues cómo te enteras realmente de qué sucedió, qué se dijeron y demás. Pero aún así se nota que hicieron muy buen trabajo para investigar todos estos aspectos, darles una lógica y profundizar en este personaje, ¿no? Ana Claudia Talancón está muy bien, el elenco en general está bien, tiene muchos momentos, no demasiados, pero sí suficientes momentos musicales, porque pues claro, es una bioserie de Pedro Infante y pues qué mejor que poderlo gozar también de esa manera. El diseño de producción es algo que me gustó también mucho de esta serie. Está mucho más cuidado que otras de las bioseries que hemos visto. Sí te da este saborcito de época, de antaño, y sí nos permite comprender otra manera de pensar que existía en aquel entonces. No están forzando tampoco agendas actuales, ya saben, de repente ay, sí, vamos a hablar de sororidad o de empoderamiento femenino, o de... No, o sea, creo que eso es algo que hace muy bien la bioserie, que si bien sí tiene figuras antagónicas, que son el personaje de Julio Bracho, de la propia Ana Claudia Talancón, podemos, sobre todo, por ejemplo, el personaje de Ana Claudia Talancón, comprenderlo
bastante bien, ¿no? Esta mujer que dice, bueno, pero yo te di todo y ahora me dejas, ¿no? ¿Y qué pasa? Y esta impotencia, porque además él se siente un tanto engañado por ella, porque ella no podía ya tener hijos y desde luego que Pedro Infante quería tener hijos. Digo, al final acabó teniendo 7 hijos, incluido una hija adoptiva, que fue adoptiva de uno de sus hermanos. Ay, muchas cosas, ¿ven? O son 8 episodios, pero pasan muchas cosas. Está muy interesante. Y además, creo que, miren, hay unos datos relevantes que nos comparten al final, que creo que vale la pena porque nos habla también de este impacto que tuvo Pedro Infante, ¿no? Al final, su carrera en realidad fue relativamente corta, 14 años. En esos 14 años grabó 350 canciones, filmó 61 películas. Y bueno, si queremos hablar además de el aspecto como piloto, tuvo 2.900 horas como piloto. La revista Forbes o Forbes, como la quieran llamar, lo ha identificado como una de las celebridades cuyo legado ha sido colocado a la par del de Marilyn Monroe, del de Elvis Presley, del de John Lennon, en términos de cómo ha sido una figura que ha seguido generando ingresos después de su muerte, ¿no? Pero no ver, yo les digo, véanla. Creo que vale mucho la pena. La van a disfrutar, van a reír, van a recordar estos momentos mágicos y fantásticos que recreaba Pedro Infante. No, no sé seguro, si ustedes han visto alguna de estas películas, no lo sé, yo estoy pensando ahora mismo quizás en algo como eh, ay, estoy olvidándome del nombre, es esta película que hace, que es una comedia romántica, Escuela de Vagabundos, por ejemplo, que es justo la que estoy tratando de recordar, desde luego Nosotros los Pobres, pero sobre todo estas en las cuales lo vemos muy galante, como el Mil Amores, por ejemplo, como Escuela de Música, como El Inocente, donde está eh, con Silvia Pinal. Y Pedro era encantador. O sea, la verdad es que no hay manera en que no te caiga bien. Y entonces ver esto, ver a este hombre que era el símbolo de la masculinidad, de la virilidad, pero ver que era vulnerable, ver que las finanzas, por ejemplo, y quien mandaba en su casa era su esposa, eh, ver que se equivocaba, que ofrecía perdón, que volvía a tropezar, que creo que eso está fantástico, lo hacen muy bien. Entonces, por eso yo les recomiendo que vean, se llamaba Pedro Infante, y también que aprovechen para ver alguna de estas otras películas de Pedro Infante, porque tienen magia y son estas, estas películas que siguen manteniéndose vigentes, que no han envejecido y que están tan bien hechas que conectan con nosotros, ¿no? Y eso es una gran virtud. Y esta bioserie conecta con nosotros. Por eso vale la pena sí echarle un ojo a Se llamaba Pedro Infante y dimensionar mejor, fascinarnos mejor con este personaje que además, no por nada, cuando se le nombra, se le llama como el ídolo de Guamúchil, el rey de las rancheras, pero también como el ídolo inmortal, porque lo es, porque sigue vivo en nuestras memorias, porque estamos hablando de él hoy en día, el inmortal simplemente o el ídolo de México. Así que échenle un ojo a Se llamaba Pedro Infante en VIX Plus, por favor. Échenle un like a este video, desde luego. Coméntenlo, compártanlo, suscríbanse al canal y bueno, pues así como Pedrito Infante vivió esa muy intensa vida de 39 años, con todo esto que les acabo de contar, que
se oye fácil, pero ya cuando uno empieza a pensar en todas esas películas y series, dices, wow, hizo mucho en todos los sentidos el buen Pedro Infante. Y no nada más se trata de hacer mucho, sino se trata del impacto que tiene aquello que hacemos. Así que, bueno, pues como Pedro Infante, tú también elige tu historia, escribe tu historia.